Qué bueno que estamos reunidos de nuevo otra vez y ahora estamos muy preocupados porque se capte este mensaje y me invitaron a estar con ustedes en este día y quiero llevarles un mensaje sencillo pero al mismo tiempo de pan fuertecito, ¿verdad? Así es que quiero que escuchemos la lectura bíblica, ya fue dada hace un momento, que recapacitemos en ella, pero que vamos a estudiar la palabra. Así es que vayan poniendo su Biblia en condiciones. Vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 5 únicamente. Después vamos en otro momento a pedirles que continuemos del 6 al 14. Dice Efesios 3, 1, 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Así es que bienvenidos todos ustedes, los que están aquí, los que están a través del internet, y va a ser grabado y nosotros también vamos a pasar este mensaje a nuestros ministerios. Así es que vamos a tener oportunidad, como les dije, de estudiar, ¿verdad? Y vamos a ver unos pasajitos un poco largos. Nuestro Dios y nuestro Padre, ayúdanos, Señor, a poder darle fuerza a tu evangelio para que tú, Señor, los mantengas sensibles de tu amor, que sean receptores de ese amor y que, Señor, vivan esa posición que tienen delante de ti de ser hijos, herederos, coherederos de Cristo. Señor, tócanos para que podamos hablar de tu palabra, de tus verdades, en el nombre de Jesús. Amén. Saben que al momento de recapacitar en mi tema, yo quise titular a este ¿quién? Y después lo van a saber por qué. Pero hace tiempo yo hice un sermón en donde lo titulé La gracia no tiene fecha de vencimiento. Por allá empecé en el año 2015 y lo presenté en algunas iglesias porque aprovechando unas campañas y que yo tenía que predicar para obtener ayuda para las campañas en cuanto, no ayuda monetaria, ayuda de gente. Entonces yo estaba invitado de los pastores para promover las campañas de evangelismo, de evangelización, de llevar el evangelio. Entonces, y yo hace mucho tiempo que yo había querido hacer algo y que me animé al fin a hacerlo. Y yo quiero que observen esto. Esto yo creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Es un pandero. Y yo creo que los panderos los conocen. Y sobre todo, yo les preguntaría, ¿dónde conocen los panderos? Y estoy seguro que me dirás que en la Biblia. Acuérdense, no tengo aquí este pandero para que ustedes inicien a tocarlos en sus cultos. No es así. Yo lo hago con un fin muy, muy determinado. El apóstol Pablo dice que hay que renovar el entendimiento. Y de ahí por eso viene esta ilustración. Los panderos. Sí, los panderos. Son mencionados en la Biblia. Y si ustedes quieren verlo como pandero o pandereta, porque hay otros nombres para pandero, como tamboril, pero inclusive en inglés es tamboril. Ustedes van a encontrar 12 citas que va relacionado así con el nombre directo, pandero o panderil. Pero conocemos uno muy bien, yo creo que todos ustedes en el Salmo 150, donde dicen que toquen los panderos. Y además dice que me encanta porque dice al final que todo lo que respire, que alabe a nuestro Dios. ¿Y por qué la ilustración del pandero? Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Fíjense muy bien. Muchas denominaciones, algunos grupos cristianos, algunos no permiten el pandero. Se les hace un instrumento como de escándalo o que representa algo indebido, siendo que está en la Biblia. Por eso lo traje como ejemplo. ¿Y por qué le tenemos aversión a los panderos? ¿Por qué en unas iglesias no se utilizan los panderos? En una iglesia me dijeron, estaba yo por allá en el condado de Orange, una iglesia conservadora, pero me dijeron que si les permitieran a los jóvenes, ellos los tocarían.
pero que los conservadores y las personas que de más edad, ellos lo consideraban, ya sabían, fuera de lugar. Y eso es parte del problema. Si alguien dice algo en contra de lo establecido, incluso que sea soportado por la Biblia, la mayoría puede pensar que está mal. Y ojo, fíjense que yo no vengo ni estoy haciendo de que se toquen forzosamente los panderos. Yo tengo otro fin. ¿Saben? Cuando yo platiqué de esto, iba a predicar en una iglesia conservadora, comenté con el pastor, que es un gran amigo mío, y le dije, fíjate, que yo quiero hacer esto en esta presentación, y yo le llamo La gracia no tiene fecha de vencimiento. Le gustó mucho el nombre y la aplicación que yo iba a hacer en su iglesia. No es exactamente, yo nomás tomé ciertas cosas de esa predicación, pero y entre ellos este ejemplo, esta ilustración. Y ¿sabe lo que me dijo él? ¿Sabes que yo cuando quise hacer lo mismo que vas a hacer tú, para hablarles de algo que no se permite, aún estando establecido en la Biblia, ¿sabe lo que hice? Dice, yo no llevé un pandero. A mí se me ocurrió ponerme un arete. Y se lo puso en la iglesia. Y yo me reí mucho, y más bien los dos nos reímos mucho. ¿Y sabes qué me dijo? Hazlo, no te preocupes. Bien, pues fíjense bien, ¿a qué voy? Si yo les digo que vamos a traer a la iglesia a los panderos para adorar a Dios, yo estoy seguro que en muchas iglesias causaría un problema. ¿Por qué? O, de plano, porque no les guste a alguien los panderos, o porque no están habituados a ellos. Así que tendríamos una serie de conflictos. No porque la iglesia lo condene, sino por nosotros. Hemos fijado nosotros ese derrotero. Y es que muy difícil. ¿Qué es muy difícil? A ver, ¿qué palabra encuentran ahí? Cambiar, el cambio. Y una de las cosas difíciles de cambiar es porque mientras más pasa y mientras más edad tenemos, ¿saben una cosa? Nos es más difícil cambiar. Llega el momento en que nos volvemos enemigos del cambio. Aún que los jóvenes, ustedes saben que son los pilares llamados al cambio de la iglesia, y nosotros detenemos su progreso. ¿Por qué? Porque no les permitimos que hagan algunos cambios. Aunque algunos pueden ser muy buenos, pero nos da, como dicen en México, roña, ¿verdad? El cambio. Y esto fue lo que sucedió. Cuando Cristo quiso demostrarnos la diferencia que Él mostraba en el antiguo pacto, entre las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y si nosotros quisiéramos, ¿cómo pudiéramos evolucionar mejor? ¿Cómo transitar mejor en esa venida que marcó Jesús? ¿Saben qué? Por eso nos está costando trabajo. Y les costó también en su momento mucho trabajo y muchos problemas al apóstol Pablo, que inclusive él habló del misterio de iniquidad. Lo vamos a ver más adelante. Cuando yo iba a hacer esto, me reuní con mis hijas y ellas me dijeron, cuidado, me acuerdo mucho de eso. Pero ahora me volví a reunir y yo comento mucho con una de mis hijas. Ella es doctora en psicología y da clases en la universidad, tiene pacientes. Le dije, mira, hija, voy a presentar de nuevo esto. ¿Te acuerdas? Mi hija, sí. Me dijo, papi, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo que he dado cuenta en mi experiencia, fíjate bien, los cambios, dice, son dolorosos. Es cierto, los cambios son dolorosos. Y por eso yo a veces me pongo a pensar. Y saben que yo he comentado con un amigo mío, Pastor Domingo, cuando practicamos nosotros mucho tiempo, horas, no les voy a decir que una vez a la semana, a veces varias veces a la semana, del evangelio, de las cosas, de los cambios. Y yo me doy cuenta que hay una cosa que nos hemos dado cuenta de una cosa. El cambio es necesario. Dios habló de cambio. Pero es cierto que cuando hablamos del misterio del evangelio, a Pablo mismo le costó mucho trabajo e inclusive, como quien dice, lo mandaron a matar. Pero después nos hemos dado cuenta que también el problema fue un problema de Cristo. No queremos cambiar. ¿Y qué pasa si no cambiamos? ¿Ustedes piensan que podría haber una renovación de nuestro entendimiento? Pero nos cuesta trabajo. Y aún que decimos, mira, como decía un maestro mío de creatividad, ¿sabes qué, Héctor? Decía, lo más seguro es el cambio. Así es que vamos a ir de nuevo al libro de los Efesios. Escuchen que nosotros dijimos que íbamos a ampliarlo de la lectura bíblica. En el 1:10 de Efesios dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo,
de reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué implica ese pensamiento? O vamos al 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que en esta carta el autor, cuando les escribe a esta iglesia, donde trata de establecer el último pacto de Dios, el pacto hacia los gentiles, ¿ustedes piensan que les hará de un cambio? Bueno, eso es exactamente lo que se está haciendo y lo que trató de hacer. ¿Para qué? Para que no nomás hicieran un cambio porque sí, sino que voltearan su vista al cambio propuesto por Dios, y lo vamos a ir viendo. Bueno, esto es simplemente la introducción, pero hay dos puntos que les quiero proponer. ¿Qué ustedes pensarían si yo le diera a una mujer, a una joven que está por casarse, un libro sobre la vida del joven con el que piensa o que pudiera casarse, un prospecto? Entonces yo le diría, mira, hija, te tengo este prospecto, y lo que yo te tengo este prospecto, aquí está en este libro. ¿Ustedes piensan que por eso se pudieran enamorar de él? Aunque les enseñara en el libro toda la historia de las leyes, de las normas que ayudó a establecer, porque era un miembro del Congreso, aún más, que le mostrara a la joven todo lo que hace también para tener un cuerpo sano como él, ¿ustedes creen que por eso podría enamorarse de él? O aún, ¿ustedes piensan que podría morir por él? ¿O confiarse de él para no morir? No, acuérdense, hace falta un giro. Esa palabra es relación. Y esta es la historia del pandero. Me dirán que eso es curioso. Segundo, ¿cuántos de ustedes piensan que el tiempo se puede detener? La Biblia no respalda tal detenimiento. Por ahí hay un pasajito, ¿verdad? Pero no respalda el detenimiento del tiempo. Dios no lo respalda. Aún más, Dios mismo promueve el cambio. Entremos en materia. ¿Saben ustedes que tenemos a un Dios dinámico? Un Dios de cambio. ¿Y saben qué? De un cambio constante. La profecía misma está dada por Dios pensando en el cambio y en el tiempo. No está dada para el pasado, está para un designio en el futuro. En la semana de la creación, fíjense bien, un día es de lo más diferente al otro día. Dios, al decretar que se detenía de crear e inicia, dice, y él dejó de hacer, determina un cambio de rumbo, tanto para él como para los seres creados. El suceso del pecado, inclusive, Génesis capítulo 3, rompe el tiempo y establece condiciones y establecen ya principios diferentes, antes del pecado, después del pecado. En un lapso relativamente corto, el hombre se separa, que era un hombre aquí perfecto, ahora era un hombre pecador. ¿Saben ustedes que en un momento se puede, de acuerdo al relato del Génesis, se podía comer de todo pueden comer, excepto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero todo se puede comer. Y después, esperen, ya no es lo mismo. Ya había cosas que estaban limitadas para el hombre por la misma naturaleza que Dios creó posterior al pecado. En otro corto segmento, ahora los hombres van vagando, van conociendo una dualidad de perfección y de pecado. Y recuerden, en un instante, todo lo vivo sobre la tierra es que arrasado por el agua. Ahora solo hay, después, 8 seres humanos sobre la tierra. Y eso sucedió porque yo lo estoy diciendo o porque lo estoy inventando. Recuerden que esa es la historia de la humanidad. Cuando Dios piensa hacer un cambio y viene el diluvio. Yo no les he dicho eso. ¿Qué les parece si nos remontamos un poquito más en la máquina del tiempo? Y nos vamos cuando 70 personas comienzan a poblar una tierra. Y donde allí iba a comenzar un pueblo especial. Y un poco de tiempo más, acuérdense que de la llegada estarían en ese lugar, Egipto, a llegar a convertirse de esos 70 en 2 millones de esclavos, dice la Escritura. Un pueblo entonces después, claro, después de 400 años, es de esclavos, es sacado hacia la tierra prometida. Y tiempo después, ahora hay la promesa de un reino y un Dios que ahora vive enfrentando a un pueblo. Lo vive enfrentando, así es la palabra. Ahora viven por la ley,
que viene a dejar patente el pecado y a demostrar que el conocimiento del bien y el mal no hace el efecto que sí hace la perfecta gracia de Dios en el árbol de la vida eterna, con el árbol de la ciencia del conocimiento del mal versus el árbol de la vida eterna. Entonces viene un gran anuncio. Agárrense. Viene, como decimos en nuestros libros, el pastor Domingo y yo, agárrense porque vamos a comenzar a bajar la montaña rusa. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Les doy tiempo, vayan por eso. Dice Isaías 1:11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y la grasa de animales engordados y la sangre de toros, de corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas e incienso para mí es una abominación. Luna nueva, días de sábado, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades. Se han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando ustedes levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, y aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Observen bien, si son sus pecados como escarlata, rojos, ¿verdad?, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Dios les propone un cambio. ¿Se fijaron? Dios les propuso un cambio. Isaías capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Drástico, bastante drástico. Este pasaje es tomado por el autor de Hebreos y lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con el cambio, seguimos en Isaías, el cambio propuesto por Dios. Isaías. Todo Isaías es una propuesta de cambio. Todo Jeremías es una propuesta de cambio. Todo Ezequiel es una propuesta de cambio. Vamos a ver. No voy a ver todos, ¿verdad? Me voy a situar en algunos pasajes. Vamos a Isaías capítulo 43. Empecemos en el verso 1. Pero ahora, así dice el Señor, que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Fíjense en el tiempo. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y de nuevo les decimos, o yo les digo, abróchense los cinturones. Isaías, el 25 y el 26, ahí adelantito. ¿Le doy tiempo? Adelante, Isaías 25, 26. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Yo les pregunto, ¿qué les parece el pacto? Fíjense bien lo que dice ahí, cuando vengas conmigo a cuentas, recuérdame que ya te perdoné. Aún vamos a seguir cuesta abajo. Vamos a un pasaje muy conocido, pero yo pienso que poco comprendido. Isaías capítulo 53. Vamos a ver del 4 en adelante. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca.
y después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, no hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida, ojo, en expiación, verá a su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Qué observaron ustedes? Les voy a hacer la pregunta de las preguntas. Observen el tiempo. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Respondan. ¿Está en pasado, presente o futuro? Sí, está en pasado. Ha dicho bien. ¿Saben qué les propuso entrar a la era mesiánica? Y esta era mesiánica ya estaba preparada desde el pasado. Y tomaremos más de esta propuesta un poquito más adelante. Vamos ahora al tiempo de Pablo. Él hace un llamado en el libro a los Hebreos, que desde luego eran hebreos conversos al cristianismo, con una carta. Para nosotros ha sido un libro que es un libro que se interpreta como carta, ¿verdad? O una carta que se convirtió en libro. Nosotros explicamos eso en algunos de nuestros libros. Pero díjenme, como no tengo tiempo de explayarme, solo veremos el capítulo 10. Y vamos a tener que verlo. Tomen sus Biblias. Capítulo 10 de Hebreo y seguimos cuesta abajo en la montaña rusa. 10:1 del libro de ¿qué? Sí, de Hebreos. La ley es una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Ojo, nosotros ya estudiamos la respuesta de esta pregunta. Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, observen esto, fíjense bien ese diálogo, cuando iba a entrar al mundo, Cristo dijo, fíjense lo que dijo Cristo, eso no lo ponemos en su debido contexto. Dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. ¿Qué está citando ahí? Podríamos decir que está citando Isaías capítulo 1, del 11 en adelante, ¿verdad? En su lugar, ahora sí, fíjense la aseveración, me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Ya se fijaron el diálogo entre quién y quién es? Nosotros pensamos que nomás es en Juan capítulo 17. Primero dijo, fíjense bien, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar, dice aquí, de que la ley exigía que se ofrecieran. Y luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Entonces, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, por ese cambio, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. Mira, dice el versículo 11, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está sacrificando. Y te dirás, ¿y cuál fue ese sacrificio? ¿Se quedó de sacerdote? ¿Se quedó de juez? ¿Se quedó de abogado? No, de este sacerdote que nos empezó a hablar desde el capítulo 6 del libro de Hebreos, 7, 8, 9, y ahora en el 10, dice, no, él se convirtió ¿en qué? En ofrenda. Porque también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Eso es cambio. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Recuerdan eso? Ya no hace falta, ¿qué? Porque ahora sí, nos damos cuenta, dice, que
versículo 18, que ya no hace falta otro sacrificio por el pecado, y menos el tuyo, de ti mismo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, entonces, ¿cómo estuvo la ofrenda? Es decir, ofrecida. Lo ofreció en un chivo, en personas extrañas, no en él mismo. Mediante la sangre de Jesús, entonces, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo, cambio, que Él nos ha abierto a través de la cortina. Acuérdense, dice que la cortina se rompió. Es decir, a través ahora, ya no nomás de la cortina simbólica, sino ahora a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, observen, y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de la conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón, ahora que vemos de que aquel día se acerca. Yo digo, mi Dios, vaya que esto es un cambio. Hasta venido, ahora sí, el cumplimiento del tiempo. Ustedes han escuchado esa palabra. Hasta venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? Pues hubo un cambio. Ahora Dios viene a hacer, dice, cosas nuevas, a hacer que el humano nazca de nuevo y rompe definitivamente el tiempo, una vez más, en antes de Cristo y después de Cristo. Y eso lo dejó asentado muy clarito en la oración intercesora, ahora sí, de Juan 17. Esta es el conocimiento nuevo de la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Por qué nuevo? No dice que es al Cristo mostrado en el Antiguo Testamento y eso ya existía. No, no se queda ahí. Dice, sí, el único Dios verdadero, pero observen, y a Jesucristo a quien has enviado. No a Jesucristo a quien has prometido. No, da un tiempo de cambio a quien has enviado. Y eso pregunto, ¿ustedes piensan que está implícito un cambio? ¡Claro! El cambio más drástico en toda la historia de los seres creados. El mismo que les ofreció desde Isaías. Acompáñenme ahora a primera carta a los Corintios, versículo 2, del 1 en adelante. Yo mismo, hermano, está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Y qué implica esto? ¿Un cambio? Un gran cambio. Para poder entender estos cambios, nos hace falta saber en dónde estuvo el bloqueo y también en dónde estuvo el bloqueo, porque a veces nosotros podemos creer que hay contradicciones en la palabra, y vamos a ver por qué. En la historia del pueblo hebreo, y aún en nuestro tiempo, ya que hemos optado por el regreso de la cortina gota, nos hemos regresado otra vez hacia atrás, acuérdense que la cortina gota se rompió cuando Cristo expiró, y yo pienso que ahora han resultado muy buenos sastres. ¿Por qué? Porque ahora he visto que esa cortina la han cosido con manos humanas. Yo no sé qué tan buenos sastres sean ustedes, si fueron los judíos, pero ¿saben por qué? Porque ven con reticencia el cambio. No pueden aceptar que la cortina esté rota, porque eso implicaba el cambio más drástico. Además, hay una actitud. ¿Cuál es esa actitud? La voy a explicar rápidamente ahorita para que la puedan comprender. Lo que es la justicia activa en vez de la justicia pasiva. Miren, esa voz activa, voz pasiva, y hay voz media, ahorita no la vamos a ver. La voz activa y la voz pasiva. Se aplica en la palabra a una gracia activa y a gracia pasiva. La gracia activa es cuando el hombre toma parte y Dios lo deja pasivo. Pero eso no es la manera de Dios. Incluso ese fue el problema del pecado. El primer árbol era activo. Dios era el activo, perdón. En el segundo árbol el hombre se atribuyó la parte activa en lugar de Dios. Y ahí es donde estuvo el verdadero pecado cometido por el hombre.
Pero por ello Dios hizo la propuesta, entonces, de entrar a la era mesiánica, que era preparada de antemano, dice Efesios 1. Esa es la gran predestinación de la época, del sentido mesiánico, del ministerio mesiánico de Dios, que es el verdadero ministerio de Cristo, de Cristos, o del Mesías. Miren, les voy a dar una parte muy conocida. Vamos a Juan, capítulo 3 y 16. Todos recordamos ese versículo, ¿eh? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dicen más o menos algunas versiones. Ahí, piensen bien en el versículo. Para todo aquel que ¿qué? Que en él cree. ¿Qué se puede entender? Que hay que creer para poder tener la vida eterna. No, déjenlo así, ahorita lo vamos a aclarar. Por otro lado, está Romanos capítulo 5, versículos 6 y el 8. Dice ahí, por cuanto era imposible salvarse para el hombre, Dios muestra que nos ama en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te pregunto, ¿cuál es activa y cuál es pasiva? Si nosotros decimos que para todo aquel que en él cree y que tiene que creer para ser salvo, y hay mucho de eso en el mundo, dicen ahora que somos salvos por la fe, y es una gran mentira, somos salvos por gracia, pero hay que tener fe. No, perdóname. Podemos conservar la fe como don, pero espérate tantito. Pero ahora vayamos a Romanos. Nos dice que aún éramos imposible. ¿Imposible de qué? Imposible de decidir, imposible de creer. Éramos incrédulos, dice Romanos capítulo 1, 2 y capítulo 3. Y hoy dice el capítulo 5, 6 de Romanos también. Era imposible para el hombre. Lo voy a tratar en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Era imposible para el hombre, esa era nuestra tendencia. Pero Dios hizo algo, ¿verdad? Entonces, para cambiar el concepto o el estilo de vida espiritual activo, basado en normas y leyes, patriarcados y profecías, señales y tiempo, ya que apuntan a qué es, apuntan a cómo, apuntan a cuándos, apuntan a dónde, que desde luego tienen sustento en la forma carnal, en la forma humana, en vez de ir por cuál forma. No, un momento, se lo voy a dejar como un misterio. Dice Pablo, permítame una locura, ¿verdad? Voy a dejarlo en suspenso. Vamos antes a Segunda de Crónicas, para darles la contra. ¿Cuál es la contra de la balanza? Segunda libro de Crónicas, capítulo 15, 8 y 15. Cuidado, tengan mucho cuidado porque se les va a enchinar la piel, ¿eh? Vean esto. Cuando Asá oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asá al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asá. Ese día ofrecieron al Señor, 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Y luego hicieron un pacto. Está lo bueno. Mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor, en voz en cuello, y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho un juramento. ¿En qué basaron su pacto? En condenación. Fíjense muy bien. Esdras ahora, capítulo 10, versículos 2 al 6. Estaban ya saliendo de la cautividad de Babilonia. Y fíjense bien. Entonces, dice Esdras, libro de Esdras, capítulo 10, 2 en adelante. Entonces, uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Zacanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley.
Levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Y al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo, el templo de Dios, y fue a la habitación de Jonán, hijo de Eliasib, y ahí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Esto sucedía, fíjense bien, 200 años después de Isaías. ¿Y se fijaron en dónde pusieron el énfasis? ¿Se fijaron? En la ley, de nuevo. En los qués, en los cómo, en los cuándos. ¿Dónde? Si lo hubieran hecho de acuerdo al cambio que Dios había propuesto, lo harían basado en sus puntos. ¿Se fijaron? ¿Cuáles? Que Él perdonaría sus pecados y que únicamente cuando fueran a cuentas con Él, le deben de recordar que ¿qué? Que ya los había perdonado, que ya habían sido perdonados. ¿Y qué pasaría? Que la ayuda había venido y sobre todo la restitución habría venido. Ahora sí, vamos allá. Viene Cristo y viene a ser efectivo una vez y para siempre, ahora sí, la era mesiánica. Observen la pregunta del joven rico. Mateo 19:16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Observen muy bien dónde está la carga, la apuesta en la premisa. Ahora acerquémonos a Pablo. Ahora con su mensaje mesiánico y que dice Pablo que lo aprendió directamente de Cristo. Romanos 7:24. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Yo creo que ya comenzaron a entender, ¿verdad? Ya empezaron a captar a dónde voy. Comparen las preguntas, la del joven rico con la del apóstol Pablo. Observen la diferencia. Para contestar la pregunta, no nos manda Pablo a cómo, a qué es, ni cuándos, sino ¿qué? ¿Quién? ¿Quién? Ahora bien, la respuesta súper extractada podemos creer que es Romanos 7:25, pero recuerda que la Biblia no se escribió ni con capítulos ni con versículos hasta 1000 años después. Claro que la respuesta de quién me podrá apartar de este cuerpo de perdición amplia encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos para allá. ¿Están listos? Vamos para allá. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién? Pues por medio de Él. ¿Quién? La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo. ¿Quién? En condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios. ¿Quién? Al pecado de naturaleza humana. También es quién. A fin de que las juntas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, los qué, los cómo, los cuándo y dónde, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa de qué, cómo, cuándo y dónde, sino según el Espíritu. ¿Quién? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, fijan la mente en los sucesos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, ¿quién? Fijan la mente en los deseos del Espíritu. Porque la mentalidad pecaminosa, que está en qué, los cómo, los cuándo, los dónde, es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, ¿quién? Es vida y paz. ¿Por qué? Porque la mentalidad pecaminosa, los que proviene del qué, de los cómo, de los cuándo y los dónde, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa de los qué, cómo, cuándo y dónde, no pueden agradar a Dios. Ya sé cuál es tu respuesta. ¿Quién, verdad? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa de los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, sino según el Espíritu. ¿Quién? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿quién? No es de Cristo. ¿Quién? Pero si Cristo, ¿quién? Está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. ¿Es quién? A causa de la justicia. ¿Quién?
Y si el Espíritu, ¿quién es aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo, ¿quién que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, ¿quién que vive en ustedes? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Versículo 12. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, de qué, cómo, cuándo, dónde. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, ¿quién? Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quién? Son hijos de Dios. ¿Quién? Y si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo de los qué, cómo, cuándo y dónde, sino al Espíritu, ¿quién? Que los adopta como hijos y les permite clamar, papito, Abba Padre. ¿Quién? El Espíritu mismo. ¿Quién? Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién? Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. ¿Quién? Y coherederos con Cristo. ¿Quién? Pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él. ¿Quién? En su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales de la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por lo de aquel que lo dispuso. ¿Quién? Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, que viene con los qué, cómo, cuándo y dónde, para así alcanzar la gloriosa libertad como de los hijos de Dios. ¿Quién? Bien, dice el 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Quién? Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra propia adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera de quién mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad del Espíritu, ¿quién acude a ayudarnos? Y no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién, verdad? Ahora bien, versículo 28. Sabemos que Dios, ¿quién? Dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Quién? Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios, ¿quién? Está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Fíjense en esa respuesta. ¿Quién? ¿Quién estará en contra nuestra? No preguntó qué, cómo, cuándo, dónde. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Quién? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, otra vez la pregunta, fíjense, obsérvenla. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, ¿quién? Es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Luego la pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Observen esto. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de ¿quién? Por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana, ni los poderes, ¿de quién? De lo exaltado, ni de lo que está en las profundidades, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién? Él es el quién.
Eso es la respuesta de Cristo. Esa es la respuesta mesiánica. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10, que ya lo conocemos. Pero vamos ahora a interpretarlo correctamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te digo esta vez, esto es un gran quién. Vayamos de regreso al pasaje inicial. Ahora vamos a continuar, como les dijimos, en la lectura, ¿verdad? En el pasaje inicial. Para alabanza, dice, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria. No, discúlpenme. Efesios capítulo 1, del 13 en adelante. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a regresar aquí? Ahora sí, ustedes obsérvenlo bien. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué me dirían ustedes? ¿Quién? Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, ¿quién? Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, o sea, ¿en quién? Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¿Qué? ¿Quién? Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Quién? 10. Para llevarlos a cabo cuando se cumple el tiempo, reunir con Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo, ¿quién? También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? En Cristo, dice ahí, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad y el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. No son días, no son formas, sino ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Es un quién. Es un quién. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Así es que vamos a seguir capacitando en cuáles son esas dos posturas, ¿verdad? Que parecen como que fueran irreconciliables, ¿verdad? Dos posturas muy interesantes. Es qué, cómo, cuándo, dónde, y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Quién? Y la respuesta de Dios, la respuesta del gran cambio es, hay un cambio propuesto. ¿En quién es, cómo, cuándo y dónde es? ¿A quién? ¿Quién? Y Jesús lo dijo de una manera muy interesante. Sin mí, nada podéis hacer. Y como decía un maestro, que se puede cambiar el sentido. Conmigo todo lo puedes hacer, que también dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo, ¿verdad? Claro que sí. Así es que vamos a seguir trabajando con nuestra última parte. Así es que yo quiero que todos ustedes queden bien cimentados en que la gran vida, el gran cambio, está basado, recuerden bien, en qué, cómo, para, cuándo, dónde, sino en qué, en quién. Entonces yo te pregunto en esta mañana, en este día, ¿en cuál de esos dos reinos te encuentras tú? ¿Cuál de los dos reinos predicas? ¿Cuál de los dos reinos enseñas? ¿El árbol del conocimiento o el árbol de la vida? ¿O el de la gracia pasiva? ¿El quién? ¿O el de la gracia activa? Que te lleva a qué, cómo, cuándo, dónde. ¿El del quién? ¿O el de los qué? ¿El de los cómo? ¿O el de los cuándo? Uno por un lado, el señalado por el diablo, en que te hace resaltar las obras, o por el de Cristo. ¿En cuáles de esos dos reinos? ¿El reino que tenía vencimiento o el que no caduca? ¿Del que te lleva a la salvación y salvación eterna? ¿Cuál de esos dos reinos? Según Isaías 45:17 dice, Israel será salvado con salvación eterna. Y lo corrobora en muchos lugares, pero Hebreos 5:9, donde dice el autor, dice, autor de salvación eterna a pesar de tu pecado. Así, ¿cuál de los dos reinos y realidades predicarás? ¿En cuál de los dos te pones tú mismo en esa balanza? ¿En cuál de los dos pactos te basarás para estar seguro de tu esperanza, de tu fe,
para enseñarle a tus hijos o a la iglesia, a tus generaciones. Mi ideal es que no te convenza un libro, que no te convenza un precepto, sino una experiencia, y que esa experiencia sea con un quién, con Cristo, la esperanza de gloria en el mejor quién. No te pido ni que te guste el pandero, ni que lo tengas que ligar a tu música en tu congregación. Tampoco te invito a que cambies por cambiar, sino que te unas a Dios en su gracia, y en sus cambios en bien tuyo y desde luego, como Él dijo, de su pueblo adquirido. Enseñemos y contagiemos a otros con la obra perfecta de Cristo, para el pecador que soy yo, que eres tú. Acuérdate bien, la gracia, que no tiene fecha de vencimiento, está cimentada en quién, en nuestro Dios, y solo puede ser quién, ese quién, al que adoramos. Proclámalo. En primer lugar, conquistarás a tus hijos, a tu familia, otra vez a la iglesia, a las personas que están alrededor de ti, pero más que nada, te habrás dejado de conquistar por Cristo a ti mismo. Que Dios te bendiga ricamente.